En cultura organizacional fuimos viendo desde distintos aspectos, si se acuerdan que yo les comenté que cuando va a ser uno de esos temas que vamos a seguir viendo desde diferentes lugares. Principalmente, ¿por qué les parece a ustedes que podemos hacer esto? De ver un concepto desde distintos aspectos dentro de la teoría de las organizaciones. ¿Por qué podría ser? Una de las características que tiene este concepto de cultura es que es polisémico. Al ser polisémico, tiene diferentes interpretaciones, diferentes acepciones, diferentes formas de entenderlo y diferentes lugares desde donde lo vamos a ver. Hay veces que lo vamos a ver la cultura relacionada con la comunicación. Hay veces que vamos a ver a la cultura relacionada con la estructura. Hoy vamos a ver a la cultura relacionada a su propia conformación. ¿Bien? Algunos de los aspectos que tiene la cultura, voy a comenzar a compartir pantalla, es un segundito. Voy a Tengo que dejar de grabar para poder compartir pantalla. A ver. Ah, no, acá está. Bien. ¿Ustedes me siguen viendo? No sé por qué. Acá está. Ahora sí. Compartir. Bueno. Entonces, hoy lo que vamos a ver específicamente tiene que ver con la formación de la cultura organizacional. Sin embargo, vamos a repasar un poquito todo esto que tiene que ver con qué es la cultura organizacional. ¿Alguien más o menos se acuerda? ¿Tiene ganas de aportar lo que fuimos leyendo? En general, ¿qué decimos siempre? Que la cultura, bueno, está compuesta no solamente por las interpretaciones que realiza un grupo de la forma de ver el mundo, sino también cuando decimos actividades y artefactos que la reflejan. Cuando hablamos de actividades son las acciones que realiza ese grupo y artefactos es lo que produce, ¿bien? Por eso es un concepto que nos sirve como para interpretar diferentes cuestiones. Podemos hablar de la cultura organizacional relacionada a una empresa o la cultura organizacional relacionada a una asociación vecinal. En una empresa, lo que sería actividades tendría que ver con lo que produce, por ejemplo, ¿no? Y el artefacto es el objeto que esa empresa o el servicio que brinde. En cambio, en una asociación vecinal, las actividades serían todo lo que desarrolla qué horario tiene, qué horario no tiene, las actividades que se realizan, quiénes las realizan, y el objeto sería justamente el desarrollo de esas actividades. Y fíjense que estoy usando los mismos conceptos para analizar dos organizaciones completamente diferentes, porque una es una organización barrial y la otra es una organización empresarial, perdón. Después, lo que tiene que ver con algo que fuimos diciendo durante la cursada, que la cultura se encuentra en interrelación, o, o sea, al revés, la interrelación de las personas, junto con Sí. estas tecnologías que hablábamos, dan por resultado lo que llamamos nosotros sistema sociotécnico. Socio, ¿por qué? Porque está conformado por la sociedad. Y técnico porque más allá de que ustedes me dirían, bueno, pero ¿qué tiene que ver una asociación vecinal con la cuestión de lo tecnológico?
No es lo tecnológico acá en relación a lo que a una computadora o a una tecnología como más relacionadas a a las TIC, sino técnico en el relación del hacer. Eso sería el sistema sociotécnico. Y algo que trabajamos durante un montón, o sea, en varias oportunidades, que cada persona que ingresa a la organización, ¿qué hace? Lleva siempre su propia biografía, su propia impronta, su propio conocimiento, aunque no sea relacionado directamente al puesto que está ocupando en esa organización. Pero sí, cada uno de nosotros en el proceso de socialización vamos recibiendo esta información. Hay autores que dicen, porque durante mucho tiempo se pensaba que cuando un docente o alguien enseñaba algo lo hacía sobre una tabla rasa, y realmente no es así. Todos tenemos diferentes conocimientos, diferentes historias, diferente socialización, y todo eso lo llevamos a la organización que entremos. Y algo que es muy importante es que la cultura organizacional se basa sobre las relaciones particulares que se establecen dentro de esa organización, ¿bien? No es que se van a basar sobre las relaciones interpersonales que se dan en otro lugar, no, sino que la cultura organizacional, lo vamos a ver como es dinámica, se va a basar sobre el tipo de relación que se dé en ese lugar. Y algo también que yo acá no lo puse, pero que es muy importante para pensar el tema de la cultura organizacional, que es lo contextual. ¿Se acuerdan cuando yo en las clases les decía, bueno, tecnicaturas de superiores de textil, indumentaria textil, hay en toda la provincia porque es una tecnicatura que está por todos lados? Ahora, y esta materia está también dentro de las tecnicaturas, o sea que se da. ¿Es igual en todas partes? No. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos contextualmente nuestra propia impronta y nuestra relación, para bien o para mal, es diferente a la que se da en otros lugares. ¿Por qué? Porque Gabriela Sánchez Ayuna, ustedes son también un grupo, y la relación que se va formando entre nosotros es diferente a la que se da en otro lugar donde se dé esta misma materia con los estudiantes de primero de la misma carrera. ¿Se comprende esto cuando hablo de lo contextual? Alguien que me conteste porque yo no los veo. Sí, sí, profe, se comprende. Sí, 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 sí. Al estar compartiendo pantalla yo no veo. Un segundito que alguien me habló. Gracias. En el chat me contestó que sí. Entonces, tenemos ahora que pensar cómo se va formando esta cultura organizacional. Primero, como es contextual, como les decía recién, claramente no va a ser de una forma accidental o espontánea. ¿Por qué? Porque son las personas que están dentro de esa organización las que al momento de trabajar juntas, al momento de enfrentar distintas problemáticas, van resolviendo de una forma diferente no diferente, de determinada manera. Entonces, en esta relación de ir resolviendo problemáticas, ahí se va desarrollando una cultura organizacional que se da en ese contexto para esa organizacional, para esa organización, perdón. Entonces, lo importante acá es que pensemos en dos cosas. Primero, que la formación de la cultura es dinámica, no es algo que se puede imponer, porque vamos a ver ahora, un poquito más adelante, que va a haber diferentes tipos relacionados a diferentes como contextos, pero más allá de eso, cada uno, aunque veamos los tipos de los fundadores, de los pequeños grupos, ya los vamos a ver más adelante, más allá de eso, aunque tengan características comunes,
Si analizamos alguna organización que tiene alguno de estos tipos, esa organización va a ser diferente a otra que también tenga el mismo tipo. ¿Se entiende esto? Lo que a mí me interesa que les quede claro es que por más que acá hablamos de tipologías, y que vamos a encontrar, y ustedes en el trabajo lo van a tener que hacer, buscar alguna organización que tenga alguno de estos tipos, no todas las características se van a dar en todos los lugares. ¿Bien? Entonces, fíjense en la última parte donde yo les pongo que al hablar de cultura, como que hacemos referencia a modelos de comprensión que para esa organización permite entender el mundo, entender ciertos hechos, realizar ciertas acciones de modo diferenciado. O sea, cuando se va formando la cultura organizacional de ese lugar, es como si nosotros tuviéramos un par de anteojos. A ver, entonces a través de la cultura, de ese espacio, vuelvo a repetir para que quede bien grabado, y de la forma en que se fue desarrollando, vemos el mundo a través de esos anteojos. Entonces, esto es importante que lo entendamos para poder entender justamente esto. Ustedes si leyeron lo que yo les dejé, desde el principio del capítulo va diciendo el autor justamente esto, que la cultura claramente no es estática, pero en ninguno de sus aspectos. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque una organización en un momento determinado puede tener una determinada tipo de cultura, pero en otro puede ser completamente diferente. ¿Bien? Entonces, eso tiene que ver con esto, con lo anterior, con la formación. Porque si no, sería algo, a ver, como se entendía antes las cuestiones sociológicas, como si nosotros diéramos una regla y fuera para siempre. Y la verdad que no tiene, o sea, cuando estudiamos dentro de sociología de las organizaciones, vamos a decir, por ejemplo, si analizáramos una organización, diríamos de esa organización que tiene estas características en este momento dado. ¿Se entiende eso? Sí, profe, sí, se Bien. entiende. Entonces, También con cultura organizacional, la otra vez hablábamos que era la historia también del grupo, las rutinas, lo que hacía ese grupo que no hacía otro grupo, exacto, eh, las situaciones que había afrontado, de qué manera, que hacían a la historia de ese grupo, tal cual. eh, eso Tal también. cual. Es así, es tal cual como lo decís, Liliana. Em, para mí es importante que ustedes lo entiendan en este sentido, porque nosotros acá en sociología no estudiamos el análisis histórico de una organización, sino que estudiamos el proceso social que se va dando y que siempre es cambiante. Entonces, por eso hago tanto hincapié en lo contextual. El contexto va cambiando y la organización va cambiando. Entonces, es importante decir, no es que cambia, a ver, también hay que decirlo, ni mes a mes, ni, no. Las organizaciones fuertes, uno siente como que fueran siempre iguales, pero cuando las analiza, se da cuenta que todo el tiempo va cambiando. A ver, pero ¿qué cambian? No cambian todo, sino que van modernizando los aspectos que sienten que tienen que estar, que se deben modernizar o cambiar. Y esa es una de las claves para las organizaciones que tienen éxito. Bueno, entonces decimos que la cultura puede ser configurada desde distintos lugares. Acá, por ejemplo, yo les hago como unos tips sobre el tema de los fundadores. Cuando hay una organización que es exitosa y estos fundadores siguen dentro de la organización,
ellos le dan la impronta que ellos tienen sobre, porque imagínense que si fueron exitosos, obviamente que esos fundadores van a seguir trabajando de esa manera. Entonces, le van a transmitir su visión, su misión, la forma en que fueron estructurando esa organización. Y también algo que es importantísimo cuando ellos le ponen su impronta, lo hacen a través de la transmisión de los valores, de los desvalores, de los juicios y los prejuicios. ¿Qué significa? Que lo que ellos consideraron que para un momento era valioso, lo van a transmitir y van a decir cuáles son los disvalores o desvalores, y lo mismo con los juicios y los prejuicios. ¿Qué organización, pensemos en organización empresarial, se les ocurre a marplatense que esté como que sea muy fuerte la presencia de los fundadores? Yo estoy pensando en una que se me viene a la cabeza. ¿Puede ser Manolo? Se me ocurrió esa. Manolo, bien, perfecto, Porque antes estaban Cabrales. los dueños, ahora no sé. bien. Cabrales puede ser. Exacto, yo estaba pensando en Cabrales, exacto. Cabrales tiene una impronta muy fuerte de los fundadores. Fíjense que hace muy poquito falleció uno de ellos, Mauro Sergio también, porque más allá de todos por ejemplo, Mauro Sergio es una empresa que ha tenido un montón de problemáticas, que ha cambiado, pero siguen ellos, no sé cómo será su relación societaria, ¿no? No lo sé, pero uno desde afuera podría decir que tiene una impronta muy fuerte. Y esa es la impronta que se le dan los fundadores, que, a ver, nosotros no lo estudiamos acá, pero, por ejemplo, cuando Don Vicente, los fideos, o tal cual, fíjense que hasta la figura de Don Vicente es como característica del packaging, se me viene ahora a la cabeza, es muy de los fundadores. Bueno, ¿qué pasó ahora, por ejemplo, con el packaging de la harina Blancaflor? ¿Qué pasó? Lo tuvieron que cambiar. ¿Saben de eso? No. Lo No, cambiaron, no. sí, lo Lo cambiaron porque cambiaron era por... Exacto. una, Dale, contalo. una figura, sí, como una figura de una negrita y bueno, no era la idea lo que querían transmitir. Una persona, Exactamente. claro, una mujer que se encargara de hacer las masas solamente o utilizar la harina y aparte la figura negra como una persona como encargada de hacer eso. Claro, es así, tal cual. ¿No? Exacto, así es. Bueno, acá nuestra compañera Ximena dice cambio por estrategia de marcas, también. Son, pero perdón, en estas organizaciones es muy fuerte el tema de la presencia de los fundadores. Ahora la cultura organizacional también puede emerger de los pequeños grupos. Entonces, acá es diferente. Acá no hay una visión fuerte de alguien que fundó una empresa, una organización y que siguió liderándola y que fue exitosa. Acá es al revés. Es como que un grupo pequeño de personas intentan satisfacer necesidades y en este proceso se van organizando y van pasando por diferentes etapas. Y estas diferentes etapas, lo que los autores nos marcan es que la primera va a girar principalmente en ver quién va a ser el líder del grupo. Acuérdense en que dentro de una organización, el tema del liderazgo, nosotros ya estudiamos que pueden existir diferentes tipos de liderazgo, pero que el liderazgo es sumamente importante y tiene que estar. Después veremos de qué tipo será, ¿no? Lo ideal sería que fuera un líder participativo. Después veremos, pero dentro de la cultura organizacional que emerge de los pequeños grupos, la primera dificultad o la primera tarea, que van a tener va a ser la de elegir
ese líder que represente los valores que ellos quieren que la sociedad vea en este grupo. Después tienen que como resolver, una vez que tienen las primeras cuestiones relacionadas con el éxito, tratar los temas de la autoridad, porque, a ver, como era un grupo que salió junto, crea mucha rispidez cuando alguien se quiere imponer sobre el otro y especialmente cuando ejerce un tipo de liderazgo que sea autoritario. Entonces, son cuestiones que crean muchísimos problemas porque acá estamos hablando de un grupo de pares. ¿Se entiende? Entonces, van a tener que ir pasando por todas estas dificultades. Y el autor lo que marca que la tercera etapa que a la que deben enfrentarse tiene que ver con la creatividad y la estabilidad. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, de quienes conformamos este grupo, va a querer imponer su impronta. Si no tenemos un liderazgo que sea y al que todos, ¿se acuerdan que las partes que tenía el liderazgo era justamente el líder, los seguidores y el objetivo? Sin eso no hay liderazgo. Entonces, para que este grupo pueda tener una cuestión creativa y estable, debe resolver quién va a llevar adelante, más allá de este éxito inicial, quién va a llevar adelante, quién va a seguir la tarea para conseguir los objetivos que se proponen. Acá, algo que es muy importante, que lo hemos visto, que lo vimos en la teoría del sistema, el tema de la estabilidad. Para que un grupo, una organización, no un grupo, una organización, pueda llegar a su objetivo, tiene que ser medianamente estable. Si es muy inestable, no lo va a lograr. Y la otra, que bueno, Jim, si ustedes leyeron el capítulo 14, van a ver, en realidad es casi el autor principal que escribe sobre sociología de las organizaciones, y lo van a ver que está citado un montón de veces. Él va a decir en realidad como que es esta parte de la cultura organizacional transmitida por los líderes, es una de las funciones decisivas del liderazgo. ¿Por qué? Porque en la función del líder, en lo que tiene que hacer, según este autor, que cultura y liderazgo son como dos caras de la misma moneda. En el mismo momento que él está realizando su acción de líder, tiene que imponer su impronta de cultura. ¿Se entiende? Tiene que crear la cultura y tiene que realizar la conducción al mismo tiempo. No es fácil, pero es lo que, según este autor, piensen, vuelvo a repetir, que cuando estos autores están pensando la sociología, la sociología de las organizaciones, lo están haciendo por ahí desde una forma muy empresarial. Pero si nosotros analizáramos otro tipo de organizaciones, también podríamos pensar que esto, si analizáramos, por ejemplo, un partido político, claramente se da, porque es el creador, el líder de esa organización, es quien le da la impronta, la cultura a esa organización. ¿Bien? Ustedes van a ver, por eso lo puse acá, porque lo van a leer, que hay un montón de autores y son autores muy importantes y que cada uno de ellos ha estudiado el tema de la cultura organizacional desde diferentes enfoques. Cuando ustedes léanlo, pero no es algo que deben estudiar porque
no apunta a eso, pero sí yo se los tengo que explicar, a ver, medianamente para que sepan que existen diferentes tipos de culturas tradicionales. Esta forma, ¿se acuerdan lo que cuando les expliqué lo que es una tipología? Cuando pensamos en o analizamos una tipología desde la sociología, ¿qué es? Si no lo recuerdan, lo vuelvo a repetir porque es importante. Se arma un constructo teórico donde se ponen las principales características que debe tener esa tipología. Entonces, cuando hablamos de una cultura paternalista, ¿se acuerdan que ya lo hablamos cuando vimos tipos de poder? Acá va a ser, vamos a decir, bueno, es la cultura que prioriza el cuidado de las relaciones interpersonales y del bienestar de los miembros de la organización. Para que nosotros definamos a una cultura como paternalista, tendremos que ver que esa cultura se acerque lo más posible a... me dice que me quedan 10 minutos, esperen, pero llego. Lo más posible a esta definición. Cuando decimos que un tipo de cultura es apática, apática significa que hay una abundancia de reglas y hay poca comunicación. Es una cultura principalmente burocrática. Y cuando decimos que es anómica, significa que tiene escaso, esto está puesto al revés, perdón. Cuando decimos que es anómica, es cuando hay una abundancia de reglas, poca comunicación y es burocrática. Ahora lo voy a corregir antes de subirlo. Y cuando decimos que es apática, es que tiene escaso interés por el futuro, porque apática quiere decir que no me interesa, que no tengo interés, no es una cultura que se va a desarrollar, no va a ser una cultura fuerte, claramente. ¿Por qué? Porque si yo en mi organización no me preocupo o no pienso en el futuro, claramente no va a haber desarrollo. Está pensando en lo inmediato, ¿bien? Cuando es indiferente, que simplemente se conforma con sobrevivir. Bueno, yo hago hasta acá, no me preocupo por resolver diferentes cuestiones, no intento conseguir los logros más que lo que tenga que realizar en la inmediatez. Entonces, en este tipo de cultura, ¿qué va a pasar? No va a haber incentivo, porque acuérdense que una de las cuestiones para que una organización sea exitosa es que quienes pertenecen a la organización sean personas que se puedan desarrollar también, porque no es solamente desarrollar los objetivos que se tienen en común, sino que particularmente también se puedan desarrollar. Desde el otro lugar, cuando una cultura organizacional es muy exigente y se basa solamente en lo que en conseguir los objetivos, es muy difícil estar dentro de un lugar así. ¿Por qué? Porque esto pasa al revés. No se tiene en cuenta en la indiferente, no hay incentivo, no hay motivación. Pero en esta se presiona tanto a quienes están dentro de la organización que es muy difícil estar en un lugar así. Entonces, o te termina excluyendo la organización o uno mismo se termina apartando. Entonces, lo que los autores dicen que en realidad lo que sería lo ideal, digamos, es que hubiera una combinación entre diferentes niveles, entre los que se orienten hacia los resultados, ¿bien? Y la otra, la que esté pensando también en las personas. Entonces, que tiene que haber
una integración entre ambos. Yo necesito llegar a los objetivos, pero también necesito que quienes estén dentro de mi organización sean personas que puedan cumplir sus metas particulares, ¿bien? Entonces, para esto tengo que tener una visión, un compromiso, una consistencia, trabajo en equipo, necesito poder adaptarme a los cambios. ¿Por qué? Porque todo el tiempo va a estar cambiando porque la organización está en relación, ¿se acuerdan las primeras clases cuando veíamos cómo se relacionaba la organización? Se relaciona con lo interno, pero obviamente con lo externo, de diferentes maneras, por supuesto, ¿no? Debe tener una comunicación interna que debe ser fluida, se debe preocupar por el desempeño individual y el grupal. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros solamente nos pensáramos en el objetivo, estaríamos en este tipo de organización que sería acá, en la exigente. Pero nosotros tenemos que tratar de integrar. Como para terminar y para resumir, vuelvo al principio. La formación de la cultura organizacional claramente es un fenómeno súper complejo. No es estático y es sumamente dinámico. Y es una relación recíproca que se da entre el entorno interno y el externo de la organización. Yo les dejé acá una frase para que ustedes la lean, que yo esa frase también creo que es la que elegí para el trabajo, porque él como que define, Jean, qué es lo que él sostiene como cultura organizacional, que es un poco lo que hablamos en la clase. Es un modelo de presunciones básicas inventadas, descubiertas o desarrolladas por un grupo dado, al ir aprendiendo a enfrentarse con sus problemas de adaptación externa e integración interna, que hayan ejercido la suficiente influencia como para ser consideradas válidas. En consecuencia, ser enseñadas a los nuevos miembros como el modo correcto de percibir, pensar y sentir los problemas. Perdón que fui tan rápido, pero quería como incluir todo. Nos queda 3 minutos en la clase, porque después yo sé que si hacemos un corte les es muy complicado sumarse y quería que quedara todo para que al subirlo tuvieran ustedes la clase. Entonces, principal, no es estática, es dinámica, es algo que se construye, no es de una vez y para siempre, puede tener diferentes orígenes, pero a su vez cambiar, ¿bien? Y hay muchísimas, nosotros acá vamos a ver una perspectiva, pero hay muchas teorías para estudiar esta misma problemática. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No. Vuelvo a decir, la cultura de la organización, antes, hace un tiempo, ustedes, bueno, ya lo vimos, esto que esta forma de analizar las organizaciones es bastante nueva. La organización se la pensaba desde la forma estructural, desde el desarrollo interno, pero lo cultural era como algo que quedaba ahí como, bueno, se hacía, pero si vemos. En cambio ahora, ninguna organización que intente desarrollarse va a dejar el aspecto cultural por fuera. Esto, por ejemplo, para ustedes, que van a ser técnicos en lo textil, es sumamente importante, porque lo cultural en sus prendas va a estar totalmente, o sea, está totalmente atravesado. Entonces, Bueno. vayan pensando perdón, Teresa, sí, decime. No, que es claro, porque es una cultura que está en movimiento constante, porque por las cosas que están de moda,
por las cosas nuevas que surgen, siempre hay movimiento cultural. Tal cual. Yo siempre digo, a ustedes, yo doy esta materia en 2 carreras, pero yo siempre, y lo repito un montón de veces, pero a ustedes es a la carrera que más herramientas estoy segura que van a usar. ¿Por qué? Porque están atravesados por la sociología. Si ustedes van como rompiendo porque a veces uno piensa, bueno, una prenda es una prenda. Y vamos a ver que cuando analicemos, que va a ser el trabajo final, al final lo voy a dejar así, porque me parece que es muy importante que ustedes puedan analizar sociológicamente una prenda, van a ver cuántas cosas les va a servir. Bueno, en menos de un minuto se corta. Espero el viernes próximo poder vernos, no tener ninguna dificultad. Y bueno, saben Profesora, que después cualquier con las cosa me... faltas, ¿Cómo? con la asistencia nos anota la No, ustedes asistencia. tienen la asistencia. Sí, 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 Ah, listo, sí. Ah, pero gracias. espérenme que, claro, tenés razón. Estaba Como grabado igual, así que no, voy a sí. sacar una foto. Claro, Ah, gracias. Para